Un saludo, mi nombre es Henry Balmore Alvarado González y este día expondré el tema Sabiduría y Antropología dentro de la materia Libros Sapienciales y Poética Hebrea. Vamos a desarrollar esta temática correspondiente ya a este segundo periodo de nuestra materia. En un primer momento vamos a desarrollar entonces un breve marco histórico y religioso de esta literatura sapiencial dentro pues, de lo que es el Antiguo Testamento. En primer lugar, pues vamos a hablar un pequeño marco oriental, que es, como sabemos y hemos estudiado, donde se ha desarrollado lo que es la literatura sapiencial. Primero hemos dicho, y como ya hemos estudiado, la sabiduría no es un patrimonio de Israel. Hemos encontrado rasgos, como lo hemos estudiado cuando hemos desarrollado la investigación sobre Ugarit, diferentes composiciones, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y en otros lugares pues, circundantes en esa región oriental. Esta sabiduría que se desarrolla en estos ambientes tiene por objeto al hombre en cuanto tal, y por lo tanto pues se reviste de un carácter universal, y esta sabiduría pues surge dentro de diversos pueblos por este mismo carácter universal. Su centro es el hombre, por lo tanto pues tiene ese carácter universal y por lo tanto pues surgen diferentes pueblos, entre los cuales pues también tenemos Israel y los lugares que ya he mencionado al inicio. El contenido de esta sabiduría consiste en normas de tipo conductual que rigen pues, el orden individual, el orden social y el orden incluso hasta moral de las personas y de la sociedad. En Israel, esta sabiduría pues, fue sacralizándose, podríamos decirlo de esa manera, mientras que en estas otras regiones de índole oriental obtuvo o mantuvo más un matiz humano. En cambio, en Israel no, fue adquiriendo ese carácter más cuando entre el aspecto de la fe se fue sacralizando y entonces ahí se da una pequeña como distinción, conservando pues en el marco oriental un matiz más humano. Ahora bien, hablando un poco un marco bíblico, propiamente bíblico, como ya hemos dicho, pues en todas las etapas de la vida de Israel se ha desarrollado y se ha cultivado la que es la sabiduría, pero propiamente podemos hablar de una literatura, de un desarrollo del pensamiento de los sabios que comienza pues después del exilio, comienza propiamente pues después del exilio, y como ya sabemos que se ha manifestado, hay manifestaciones de la sabiduría durante toda la época de Israel, por eso encontramos diferentes rasgos sapienciales en otros libros del Antiguo Testamento, no solamente en los que ya conocemos como literatura sapiencial. Durante una etapa anterior, aquí hablamos del periodo pues, de los profetas y del periodo monárquico. Durante esa etapa es la alianza, entonces la que regula todos los órdenes, tanto el orden religioso como el orden social. Es la alianza la que va regulando estos aspectos. Entonces, podemos decir de que cuenta el pueblo, no tanto el individuo. El premio o castigo que pueda venir del comportamiento se da más a nivel de comunidad, no tanto a nivel individual. Esto pues en un origen, podríamos decirlo así. Ya, como ya sabemos, luego viene pues la etapa del exilio en el año 587 a.C., y en esta época, como ya hemos estudiado, surgen dudas sobre la promesa de Dios, sobre la perpetuidad del reino davídico. Y entonces viene el papel de los profetas, un papel muy importante para mantener viva la fe del pueblo de Israel. Ya luego, en una época pues, posterior y un poco más reciente, en la época helenística, crece el influjo de este pensamiento helénico y pues busca suplantar lo que son las tradiciones israelitas por esas prácticas de índole helenístico. Entonces, dentro de este ambiente se va desarrollando lo que es este pensamiento sapiencial y pues se va sus diferentes manifestaciones que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Eso como un breve marco referencial. Ahora bien, hablando propiamente, ¿cuál es entonces el origen y el ámbito de esta sabiduría humanística? Recordemos que nuestro tema es sabiduría y antropología. ¿Cuál es el ámbito de el origen y el ámbito de esta sabiduría? Podemos decir que en este momento, pues por sabiduría entendemos un sistema de valores, hablando de una sabiduría antigua, estamos hablando del origen, hablando de una sabiduría antigua, entendemos entonces un sistema de valores, una comprensión total del mundo por parte del hombre, y esta abarca pues el ámbito tanto de lo divino, lo humano y el mundo material. Entonces vemos esas tres dimensiones, tanto la dimensión de fe, la dimensión relacional con el otro, y la dimensión también social también con el otro y con el medio ambiente. Entonces, en esta sabiduría antigua, el hombre pues tiene o cree tener un conocimiento firme de la realidad que lo rodea. El hombre no duda de Dios, el hombre pues el conocimiento que tiene le da certeza porque él sabe que es una realidad y lo puede constatar a través de la experiencia.
Y entonces en este momento pues encontramos textos como el de Génesis 1, cuando nos relata la creación, incluso textos como el de Jeremías 10:12, que dice, Él es quien hizo la tierra con su poder y con su inteligencia expandió los cielos. En estos textos pues encontramos cómo se manifiesta que Dios creó el universo con su sabiduría. Y ahí viene pues esas manifestaciones de la sabiduría antigua. El hombre entonces es capaz de descubrir esa sabiduría que manifiestan las obras de la creación. Y es entonces un primer origen, podríamos mencionarlo, por decirlo de esta manera, de la sabiduría humanista. Cómo el hombre, cómo Dios entonces se manifiesta como creador del universo y el hombre entonces va descubriendo en esa creación de Dios el orden de las cosas y en ese orden pues se va manifestando también cuál es el comportamiento propio del hombre. Israel entonces pues va observando repetidas experiencias, intenta entonces deducir algunas normas prácticas de conducta a partir de este orden que ha podido observar. Y estas normas que el hombre va experimentando y va concretizando son las que le van a llevar a la consecución de una vida feliz, originándose entonces de esta manera algunos dichos sapienciales que se transmiten en el hogar, como ya pues lo podríamos ver, constatar en el libro de Proverbios. Entonces, la literatura hebrea más antigua nos ha transmitido algunos adagios y enigmas y podemos constatar entonces cómo desde la sabiduría antigua pues encontramos incluso en algunos libros muy antiguos del Antiguo Testamento muchos rasgos de sabiduría antigua. Por ejemplo, encontramos el apólogo de Jotán en Jueces 9, 7, 15. En ese texto, pues, se expresa cómo a manera de fábula, algunas plantas piden a otros tipos de plantas de que sean su rey, que sean sus gobernantes. Y entonces vemos ese tipo de literatura sapiencial. Luego, por ejemplo, también otro ejemplo de esta literatura hebrea antigua o sabiduría antigua, encontramos en 1 de Samuel 10:12, donde pues expresa a modo de refrán cuando Saúl profetiza y dice el texto, con que también Saúl entre los profetas, y vemos cómo ese tipo de sentencias o pequeños refranes pues van surgiendo dentro de la sabiduría antigua. Luego el más poderoso impulso vino con Salomón, como ya lo hemos estudiado, que organizó su corte al estilo de las cortes extranjeras, específicamente la corte egipcia, acercándose hacia sí pues algunos sabios que pudieran emitir algún consejo para el gobierno de lo que es el pueblo de Israel. Y entonces este impulso que realizó Salomón para la sabiduría, la sistematización de la sabiduría, fue continuado de parte de las cortes siguientes, como lo atestigua en Proverbios 25:1. Ahí el texto pues nos dice, también estas son sentencias de Salomón, coleccionadas por los varones de Ezequías, rey de Judá. Ahí entonces podemos constatar cómo había un grupo que, podríamos decir, reunió esas colecciones que estaban asignadas pues a Salomón y pues fue una labor que fue continuada por estos grupos, podríamos decirlo, de sabios. El ámbito entonces de esta doctrina sapiencial es la introspección sobre sí mismo y el de las relaciones humanas y sociales. Ahí es donde se desarrolla esta sabiduría. El conocimiento de la persona sobre sí mismo, su comportamiento, su modo de obrar, su modo de realizarse, también cómo se manifiesta con las relaciones con los demás, con las relaciones humanas y sociales. Ahora bien, un tercer punto podríamos desarrollar entonces, ¿cuáles son entonces las exigencias y el contenido de esta sabiduría humana? Primero vamos a hablar de un antropocentrismo religioso de los sabios, y esto lo constatamos en algunos textos de la literatura sapiencial o de tradición sapiencial, donde pues el ser humano podríamos decir que se constituye como el punto de partida y el fundamento y propósito último del esfuerzo sapiencial, el hombre. El esfuerzo sapiencial y constituye entonces el punto de partida. La reflexión sapiencial parte del hombre y tiene como propósito último, como fin, también el hombre. ¿Por qué? Porque constatamos entonces que la experiencia humana que se da mediante la observación y la reflexión pues se convierte en fuente y en origen de la sabiduría. Lo que el hombre va obrando, lo que el hombre va realizando, se va convirtiendo entonces en ese conocimiento de los sabios que se va pues concretizando. Luego el hombre entonces se vuelve punto de referencia de todo, también de las relaciones con Dios, y ahí entonces donde tenemos este antropocentrismo religioso. El hombre, claramente, eso no significa de que el hombre se convierte en centro y desplaza a Dios. Dentro del pensamiento israelita eso no tiene
no tiene cabida, porque el hombre, porque Dios es ser supremo, Dios es el eterno, Dios es Yahvé, el Señor, y él pues no, obviamente no puede ser suplantado por nadie, pero sí el hombre pues constituye un punto de referencia. ¿A qué se refiere este antropocentrismo religioso? Como sabemos, para los profetas es Dios quien busca al hombre y se da entonces una dimensión de revelación. En cambio, podemos decir que en este antropocentrismo religioso de los sabios es al revés, es el hombre quien busca a Dios. Y entonces, ¿a través de qué? A través de la inteligencia, de la racionalidad, a través de esa observación y esa sistematización de la experiencia que se manifiesta pues, en la sabiduría. Entonces se da ese cambio, se da ese pequeño cambio y ahí se manifiesta este antropocentrismo religioso. Ahora entonces pasamos a considerar propiamente cuál es el contenido de esta sabiduría humana y que lleva a la plena realización del hombre. ¿Cuál es el hombre justo? ¿Cuál es entonces el hombre que verdaderamente pues, va a ser feliz en la tierra? Y podemos proponer tres literales. El literal A. El hombre es aquel, el hombre justo es aquel que presupone la apertura y está abierto a la reflexión y a los dictámenes de la sabiduría. Este hombre, entonces, la sabiduría se presenta como aquella que exhorta al hombre a buscar estas instrucciones y la encontramos entonces en Proverbios 1, 20, 23 y dice de la siguiente manera: la sabiduría clama por las calles, por las plazas alza su voz, llama en la esquina a las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis vuestra simpleza y arrogantes os gozaréis de la arrogancia y necios tendréis odio a la ciencia? Vamos entonces cómo la sabiduría se manifiesta en este capítulo 25 de Proverbios, como exhortando al hombre para que la pueda buscar. Entonces el hombre tiene esta apertura hacia la reflexión y a las cosas que va dictando la sabiduría. Y esta entonces implica una reflexión sobre la historia y la tradición profética. Y sobre todo también la experiencia del día a día. Y ahí viene lo importante, cómo el hombre está abierto a la reflexión, pero lo va constatando a través de la experiencia de su diario vivir. Descubriendo entonces en este orden que ha establecido Dios en la creación. En este orden establecido por Dios en la creación, el hombre va constatando esa experiencia y va entonces creando y fomentando y desarrollando esa sabiduría. También, pues, el no escuchar esta sabiduría trae graves consecuencias, como lo escuchamos en Proverbios 1, 24, 28, un pequeño texto que dice: ¿habéis despreciado mis consejos? Nos adelantamos un poquito y dice: también yo me reiré de vuestra desgracia, entonces me llamarán y no me responderé. Vemos entonces cómo el no aceptar este llamado de la sabiduría trae entonces consigo la desgracia y graves consecuencias. Un segundo literal, también como contenido de esta sabiduría, exige entonces el autodominio y se obtiene y se manifiesta mediante la disciplina en los diversos campos de la vida humana. Vemos entonces en este segundo literal cómo el hombre justo es aquel que se autodomina, es aquel que mediante la disciplina sabe dominarse en los diversos campos de la vida humana. Tenemos entonces que el arquetipo del hombre verdadero, del hombre justo, es aquel que es dueño de sí mismo, el hombre que se controla sus afectos, el hombre que controla sus instintos, que no se deja vencer por ningún tipo de desorden. ¿Cuál es entonces el medio para conseguir este arquetipo del hombre justo? Es la disciplina. El hombre realiza esto por medio de la disciplina. Y estos campos son tan variados como el ámbito de la actividad misma del hombre. No solamente la disciplina en un aspecto, sino que se manifiesta también en diferentes aspectos. Lo podemos resumir en tres. Primero, en la comida y la bebida. Y tenemos el texto de Proverbios 23:1. Si te sientas a comer con poderoso, pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de apetito. Vemos entonces cómo el texto va presentando, cómo el hombre tiene que autodominarse mediante la disciplina en el comer y también en el beber. Esto entonces lo va a llevar a una autorrealización plena. En un segundo momento también tenemos un autodominio en los instintos sexuales. Se manifiesta entonces cuando los textos sapienciales invitan a la fidelidad matrimonial, a evitar la poligamia y el adulterio. Y aquí tenemos algo muy interesante, porque como sabemos en el Antiguo Testamento y se ha proclamado y hemos encontrado y se desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento muchas manifestaciones de poligamia, de diferentes situaciones que pues hoy en día ya se consideran que han sido superadas. Con los sabios podemos decir de que se manifiesta este progreso ya en lo que es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Ya ellos presentan entonces una nueva y más elevada antropología y en consecuencia entonces una praxis de nivel más humano y moral. Se presenta entonces esta praxis de un nivel superior.
Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 1 al 3, capítulos del 1 al 3. Como sabemos, ahí se relata pues, la creación del hombre y el texto dice explícitamente que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y presenta entonces al hombre y a la mujer con una dignidad y una complementariedad comunes. Es entonces una diferencia bastante importante y grande. Cómo entonces se presenta al hombre en una misma dignidad de proyectos, cómo el hombre es complementario de la mujer y la mujer viene y complementa también al hombre. Es un salto importante dentro del pensamiento antropológico sapiencial. También los libros sapienciales ensalzan a la mujer prudente. Tenemos el último capítulo de Proverbios, que es todo un poema hacia la mujer prudente, hacia la mujer decorosa, la mujer pudorosa, la mujer, pues, y entonces viene y a la mujer se le reconoce su dignidad de persona, considerándola ahora por sí mismo como objeto digno de elección del marido. Y ahí entonces, pues, esta mujer con todas estas características ya viene, pues, siendo digna de elección del marido. Y entonces, eso que hemos dicho, se reconoce entonces su plena dignidad como persona. Y esto entonces, un segundo aspecto en cuanto al dominio de la situación sexual. Ahora, en un tercer momento, tenemos el dominio de la lengua. Proverbios 10:19 dice de la siguiente manera: en el mucho hablar no faltará el pecado. Este tercer pues, autodominio exige entonces la verdad, evitar la mentira, la calumnia. Un dominio entonces de la lengua. Y un cuarto campo donde se va a manifestar este autodominio y esta disciplina es en la obediencia, que en primer lugar pues se manifiesta en la formación de la juventud, como los padres pues están invitados a inculcar en sus hijos lo que es la obediencia para que sus hijos pues, puedan alcanzar esa vida plena, esa vida feliz. Y dice Sirácides 31, el que ama a su hijo le castiga sin cesar. Vemos entonces cómo la obediencia se manifiesta como un camino para que el padre pues, pueda corregir y guiar a su hijo. Luego también tenemos el literal C. En este literal entendemos que se comporta también aspectos, pues, contenido de la sabiduría humana comporta también aspectos intelectuales, pero sobre todo en el arte de conducirse en la vida y en el conjunto de virtudes humanas que constituyen al hombre honrado. No solamente el aspecto intelectual, sino también aquellas habilidades para la vida y también la práctica de virtudes que llevan al hombre a ser una persona honrada. El hombre entonces, por tanto, debe de esforzarse por adquirir una ciencia especulativa, que ésta se manifiesta en el saber, en el conocimiento, la inteligencia. Implica también una agilidad mental para una perspicacia, para entender enigmas, comparaciones. Entonces los sabios invitan a crecer también en este aspecto intelectual. Y luego también se manifiesta, y es importante decirlo, en una sabiduría práctica, no solamente a nivel teórico, sino también una sabiduría a nivel práctico. El hombre la debe de poseer. Y luego también podemos decir sobre todo la sabiduría humana bíblica hace un énfasis bastante grande en la rectitud moral, la práctica de las virtudes y la huida de los vicios. Este entonces también es otro de los ámbitos de esta sabiduría humana. Entonces, ¿cuál es el hombre ideal? ¿Cuál es el hombre ideal al que nos invita pues esta búsqueda de estos aspectos intelectuales, de la práctica de virtudes humanas? Lo podemos dividir en tres dimensiones. Primero, como persona individual, el hombre pues tiene que ser una persona alegre, una persona con buen humor, una persona con buen carácter, y esto lo encontramos en Proverbios 15:13. Tiene que ser una persona laboriosa, una persona valiente, una persona tenaz, una persona prudente, una persona cauta. Vemos entonces estas características son las de un hombre ideal que se manifiesta a nivel personal, a nivel individual. Luego, con relación con el prójimo, también se manifiesta como una persona amable, como lo encontramos en Sirácides 4:7, con una persona sincera, leal, respetuoso de lo ajeno, imparcial. También es importante mencionar que el hombre ideal es aquel que vive la justicia y practica el amor. Entonces, esta justicia se manifiesta en la relación con el cuidado de las cosas de los demás, comprende toda una vida honrada y santa, respetando los bienes ajenos, respetando la fama, el honor del prójimo, respetando la vida. El amor al prójimo entonces se manifiesta en evitar el mal para el otro. Y así vemos cómo pues se va formando la figura del hombre ideal. Luego, las relaciones familiares y sociales también, buscando el bien de los demás. Y a nivel familiar, pues ya hemos hablado de cómo se manifiesta la obediencia en los hijos y el papel educador de los padres. Y a nivel social,
pues también los reyes, los señores están invitados a vivir la justicia con sus súbditos y se recomienda pues a los reyes buscar la justicia y el derecho, preocuparse por los pobres, por los humildes, como lo menciona Proverbios 23:13. Los súbditos también han de procurar no provocar la ira del rey, como lo menciona Siracides 16:14. Todo esto pues va entramando esa figura del hombre ideal. Ahora, podemos mencionar cuáles son algunas motivaciones de esta sabiduría humana. En primer lugar, pues hay que mencionar como algunos factores. El primero, pues que los enunciados que encontramos en la sabiduría, en el pensamiento sapiencial, de este respecto a nivel antropológico, no se manifiestan de forma exhortativa, sino que de forma enunciativa. ¿Por qué? Porque parten de la experiencia. No son cosas que haz esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, sino que se manifiestan de forma enunciativa. ¿Por qué? Porque parten de la experiencia misma. Parten de las simples normas de comportamiento. Entonces, por eso ese carácter de forma enunciativa. Luego, en segundo lugar, sabemos que en Israel estas manifestaciones sapienciales se han dado en circunstancias completas. Podemos hablar en la comunidad de Israel de un doble aspecto, tanto ambiental como religioso. Ambiental, ¿por qué? Porque Israel, como sabemos, pues su origen es un sistema de tribus, entonces por lo tanto tienen muy arraigado ese aspecto de comunidad. Entonces ese mismo pensamiento sapiencial tiene influencia ese aspecto comunitario. Luego también en la dimensión religiosa, sabemos que marco importante para Israel es la ley. Y entonces ahí se va manifestando. Estos dos aspectos pues van influenciando en estas motivaciones de la sabiduría humana. Claro, el hombre busca esta sabiduría para poder sentirse bien, para sentirse autorrealizado, para poder vivir con plenitud, pero también podemos resumirlo en dos aspectos. El primero, las motivaciones de esta sabiduría humana. El primero es la experiencia. ¿Por qué? Porque esta experiencia se vuelve entonces una de las motivaciones principales. ¿Por qué? Parte de la complejidad de la vida y la va sintetizando en estas manifestaciones sapienciales. Y bastaba que una norma pues tuviera como base la experiencia de los antepasados para que tuviese entonces un alcance normativo. Y ahí entonces la experiencia se convierte en una motivación de la sabiduría. Cómo el hombre va a ir constatando el día a día, va manifestando y va concretizando en esa experiencia, en algunas normas de comportamiento que se va viendo de que sí producen fruto, y entonces se van adaptando y se van acoplando dentro de la vida diaria del pueblo. Luego también tenemos una motivación religiosa, como ya lo hemos dicho. La motivación es Dios, pero en cuanto a autor de ese orden establecido en el mundo, Dios como creador, Dios como origen de ese orden que se manifiesta en el mundo, es entonces una de las motivaciones de esta práctica de la sabiduría, es a ese orden al que el hombre tiene que acomodar su conducta para poder encontrar la felicidad. Por último, vamos a hablar de algunas manifestaciones antropológicas en el libro de la sabiduría. Sabemos que este libro pues, no forma parte del canon hebreo por el hecho de estar escrito en griego, pero sí forma parte del canon católico y también de los ortodoxos. Este libro desarrolla muchos temas esenciales para la antropología, como por ejemplo el origen del mal, el sentido de la muerte, la manifestación de Dios y la idolatría, la inmortalidad del alma, la justicia. Todos estos temas los desarrolla este libro, pero no vamos a desarrollarlos por cuestión de tiempo también, todos estos aspectos, sino que vamos a centrarnos en algunos específicos. Por ejemplo, la primera parte del libro de sabiduría desarrolla estos temas, como por ejemplo el de la inmortalidad, entendida como una relación personal con Dios, es decir, a través de la gracia. También se desarrolla el tema de la cuestión de la violencia y aquí también un aspecto muy importante, entendida como una imposición y una destrucción que emerge ahí donde cuando el hombre rechaza la sabiduría, entonces viene y surge la violencia. Entonces, como se decía, que esa relación personal con Dios que se manifiesta en la inmortalidad, se supera la muerte y a través de esa gracia. Entonces, quienes rechazan esta gracia quedan en manos de la muerte, entendida no solamente como un fenómeno biológico, sino también como un fracaso religioso humano, es decir, la perdición, la condenación. También es importante hablar del binomio justo-malvado, que es muy frecuente dentro de la literatura sapiencial y sálmica y constituye entonces la base de la antropología bíblica religiosa. El binomio justo-malvado, la persona justa y la persona malvada. En este binomio pues se va desarrollando esta literatura sapiencial y sálmica. ¿Quién es la persona justa? Ya hemos mencionado antes algunas características, ahora podemos decirlo de manera concreta. Justa es la persona que no solamente honrada, sino también aquella persona que sometida voluntariamente mediante la guía del sabio, se somete al orden que encuentra en la experiencia en el mundo.
Malvado también es aquella persona que califica, malvado se califica aquella persona que no solamente en su dimensión ética negativa, sino también en la actitud de hacer de lado este orden, de hacer caso omiso de este orden o de malearlo. Esa también se convierte entonces en la persona malvada. Ahora bien, el hombre, imagen de Dios y Señor de todas las cosas. Dice Sabiduría 2:23, Dios creó al hombre para la incorrupción y lo hizo a imagen de su propio ser. Hemos encontrado también en el libro del Génesis, en el primer capítulo, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es un hecho muy importante. Ver entonces cómo este libro de sabiduría manifiesta y también el libro del Génesis, cómo el hombre se convierte en una imagen y semejanza de Dios. También en el Salmo 8 se subraya esta idea y dice que el hombre ha sido pues creado con una gloria y dignidad por encima de todo lo creado, superior a los demás de la creación. El hombre posee esa dignidad y entonces dice este Salmo, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él. Lo hiciste poco menos a un Dios, lo coronaste de gloria y dignidad. Y ahí entonces se va manifestando cómo el hombre se convierte en imagen, es producto y es imagen de Dios y es también Señor de todas las cosas. El ser imagen de Dios entonces manifiesta el ser personal del hombre, esa dignidad, esa libertad, esa responsabilidad, esa capacidad de poder establecer un diálogo con Dios. Todas estas cualidades entonces van distinguiendo al hombre de todos los demás aspectos de la creación. Por lo tanto, pues se concluye pues este tema con este pequeño tema, ser imagen de Dios, cómo pues esta literatura sapiencial nos lleva a todo este entramado de poder comprender al hombre, esta comprensión del hombre que manifiesta la literatura y la tradición sapiencial. Vamos viendo cómo pues se va buscando esa imagen del hombre ideal que a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través del autodominio, a través de la disciplina, pues se va convirtiendo en esa persona que va en busca de la propia felicidad y la autorrealización. Hasta aquí entonces mi presentación. Bendiciones.